Empezamos con la clase entonces. Me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y la clase de hoy va a consistir sobre los estados de la materia. Vamos a hablar un poco sobre la presentación de la unidad. Estamos en la unidad 1 de Ciencias Naturales. Ya vieron lo que es la masa, ¿sí? Que la masa tiene un volumen, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio. Y la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que viene, es decir, los 3 estados de la materia. Pero antes de comenzar, me gustaría que por favor se preocuparan de estar sentados cómodamente, donde no haya alguien que los vaya a interrumpir, donde no existan celulares, ¿sí? Si usted tiene un celular, apáguelo, desconecte los datos de información, de internet. No lo vamos a necesitar en esta clase, entonces lo vamos a dejar a un lado. Lo importante es que usted pueda estar cómoda, pueda estar cómodo, sin alguien que lo vaya a distraer y pueda mantenerse concentrado, ¿sí? Y que pueda disfrutar principalmente la clase, ¿sí? Lo más importante es disfrutar la clase. Entonces, recuerde tener a mano siempre su cuaderno o libreta para tomar apuntes y una botella con agua, porque a veces también es importante y es necesaria para oxigenar nuestro cerebro. Entonces, partimos. El objetivo de hoy, vamos a comparar los 3 estados de la materia. Yo sé que ustedes saben, ¿sí? Yo sé que ustedes ya los conocen. Entonces me gustaría que me comentasen. Los escucho. Tengo un súper oído sónico, entonces las puedo escuchar. Coméntenme, ¿cuáles son esos 3 estados de la materia? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ahí están los 3 estados de la materia. Veamos entonces si hoy día podemos aprender algo más de lo que ustedes ya saben. Acá les presento el menú de la clase. El menú de la clase yo lo ocupo para que ustedes sepan más o menos de qué se va a tratar la clase o qué vamos a ver en ella. Entonces, vamos a partir identificando la materia en nuestro entorno. Algo sencillo, es solamente observar. Luego vamos a ver cuáles son las características de estos 3 estados de la materia. Y finalmente vamos a terminar con un pequeño experimento de los 3 estados de la materia. También vamos a ver la capacidad de fluir de un objeto. Entonces, comencemos. Antes de comenzar con la clase, yo siempre les voy a tener como un dato curioso, ¿sí? Es importante reconocer que la ciencia no es solo contener en nuestro cerebro mucha información sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que también interactuar con lo que estamos aprendiendo y ver cómo otros también pueden interactuar con ella. Entonces, aquí les presento el material sólido más ligero, más liviano del mundo. Unos científicos en Estados Unidos crearon un material tan resistente y tan ligero que es un material que adentro solo tiene aire. Tiene aire, pero está en estado sólido y que se puede comprimir y que absorbe mucha energía, ¿sí? No le han dado un nombre aún, fue solo un experimento, ¿sí? Pero para que sepan que se puede modificar lo que ya hemos visto. Y ante eso también quiero que por favor piensen y vean esta clase como algo que nos puede servir para cuestionarnos y para hacer preguntas más allá de nuestros ojos, más allá de lo que podemos ver aquí frente a nuestras narices, ¿sí? La idea es que nos vayamos cuestionando, nos vayamos esto tiene relación con esto, ¿sí? Así que, ¿están listos? ¿Están listas? Vamos a comenzar. Vamos a identificar los 3 estados de la materia entonces. En nuestro entorno estamos rodeados de vida y interacción con elementos que de repente no tienen vida, pero que son cotidianos. Por ejemplo, las imágenes que aparecen aquí. Una chinita, la llama de la cocina, con la que cocinamos, preparamos los alimentos, y abajo hay una telaraña que tiene gotitas de agua. Entonces, ¿qué estados de la materia tenemos acá? Muy bien, la chinita en estado sólido, ya. El fuego en estado gaseoso, muy bien. Y las gotitas de agua en estado líquido. Entonces, piensen en su casa, observen qué cosas están en estado sólido.
Yo, por ejemplo, aquí tengo las cortinas que están en estado sólido. Tengo mis lentes, ¿sí? Que también están en estado sólido. Tengo un vaso que está en estado sólido. Y acá dentro del vaso hay un poquito de agua. Esta agua está en estado líquido. Muy bien. ¿Sí? Hay algo aquí alrededor que es el oxígeno que respiramos, y el oxígeno que respiramos está en estado gaseoso. Perfecto. Entonces, tenemos 3 estados de la materia. Les voy a mostrar antes de que se me derrita, ¿sí? Yo aquí tengo los estados del agua el agua en los 3 estados de la materia. Tengo el sólido aquí, que se presenta con un hielo. Lo voy a tomar, sí, está un poco derretido, ¿sí? Ay, me cuesta un poco. Acá tengo el hielo en estado sólido. No sé cómo mostrarlo para que no se resbale, pero ahí está. Agua en estado sólido que como está siendo aplicada, o sea, el entorno del hielo está en una temperatura mayor a su propia temperatura, se empieza a derretir. Tengo el mismo hielo, ¿sí? Saqué 2 hielos de la cubeta, el mismo hielo aquí en estado líquido. Se los voy a mostrar un poco. Si me veo borrosa es porque les acerqué este material y se desenfoca un poco la cámara, pero se arregla solo, ya no se preocupen. Aquí está el hielo en estado gaseoso y les voy a mostrar. Tengo una taza con agua caliente. ¿Cómo les muestro el agua en estado gaseoso? Piensen, ¿ustedes dónde han visto agua en estado gaseoso? Ya, en las nubes. ¿Y en la casa no han visto agua en estado gaseoso? Cuando se bañan, no se evapora el baño, no se evapora el espejo del baño. Miren. Aquí tengo mis lentes, un lente normal, ¿sí? No se empañó, es un poco sucio. Y acá tengo el lente empañado. Eso significa que es agua en estado gaseoso, ¿sí? Se ha evaporado y ha generado agua en estado gaseoso. Como la quité de la taza, que la taza tiene una temperatura más elevada que el ambiente de donde estoy ahora, se desempañó de nuevo, miren. Se volvió a empañar el lente. Eso significa que aquí tengo agua en estado gaseoso. Entonces, acá aquí al ladito tengo la representación de los 3 estados de la materia, pero de sus partículas, ¿sí? Las partículas en estado sólido, como el hielo, ¿sí? Están tan juntitas y tan pegaditas unas de otras que solo generan una vibración. Cuando el agua en este caso pasa a un estado líquido, las partículas tienen más espacio entre ellas, lo que genera que el agua pueda tomar la forma del recipiente que lo contiene y además tenga otras características como que lo podemos mover, lo podemos transformar de forma según donde la introduzcamos, etc. Y ya el estado gaseoso, aquí las partículas ya están muy separadas, por lo tanto esto genera que no sea tan fácil de ver o de percibir. Otra cosa que está en estado gaseoso son los aerosoles. Por ejemplo, el Isfor, el Lysol o los desodorantes como corporales. Ahí también podemos encontrar agua en estado gaseoso luego de liberarlo, porque dentro como del recipiente se conserva en estado líquido, pero cuando apretamos el botoncito, como interruptor que permite que sale en estado gaseoso. Entonces, de todo lo que les he comentado, la materia está formada por partículas. Las partículas se van a representar y se van a componer según su estado, ¿sí? Las sólidas están muy juntitas, pegadas unas de otras, están vibrando. Los líquidos están chocando constantemente y los gaseosos ya están muy separados y pueden ir de un lado a otro. Siempre están vibrando, están en movimientos y se encuentran en 3 estados. Entonces, eso es la materia: estado sólido, líquido, gaseoso y sus partículas correspondiente al estado. La vibración y el movimiento de las partículas va a ser acorde al estado de la materia. Los sólidos. Vamos a ver un poco ahora
unas características. Sólidos. Piensa en qué objetos sólidos hay ahora, en este momento, en su lugar de trabajo, donde usted está estudiando. Tenemos el computador o la tablet o el celular donde esté viendo este video. Tenemos el cuaderno, los lápices. Todo esto está en estado sólido. Y yo los puedo chocar unos con otros. Y si los estoy chocando significa que son rígidos. Muy bien. Y tienen forma definida, ¿sí? Si yo quisiera doblar esto, no le puedo cambiar la forma porque lo estaría quebrando, ¿sí? Lo estaría rompiendo. Perdería su función. No los puedo deformar. Entonces tienen forma definida. Por ejemplo, la roca. La roca es un ejemplo muy concreto de lo que es los objetos en estado sólido. Las partículas están muy juntas, vibran unas con otras y no se desplazan, ¿sí? Sólidos. Ahora vamos los líquidos. Los elementos que están en estado líquido son forma indefinida. Por ejemplo, acá, si yo introduzco esto, por ejemplo, en este envase de aquí, tengo este envase, que es distinto al que tengo acá, ¿sí? Este es más grande, es igual, es ovalado, ¿sí? No es redondo como este. Entonces, si yo la introduzco, miren cómo cae el agua. Cae, y si yo la muevo, y si yo muevo el agua va a tomar este mismo movimiento. Quedaron algunas gotitas, ¿sí? Y ahora el agua no tiene la forma de este recipiente, sino que tiene la forma de este recipiente. El agua toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Por eso es que su forma es indefinida y se puede comprimir levemente. Vamos a tomar una jeringa. Tomamos una jeringa. Si la intentamos, le ponemos, por ejemplo, tengo una jeringa acá, ¿sí? Aquí tengo como para empujar, como el... ¡Ay! Ayúdenme con el concepto. Aquí tengo como la palanca que empuja para que salga. Y aquí tengo por donde, por ejemplo, si me tomo un remedio con jeringa, pongo la boca acá. Entonces vamos a tapar aquí y acá. Si yo empujo la jeringa, voy a poder apretar hasta cierto punto solamente. No voy a poder apretarlo todo. Por eso dice que son levemente comprimibles, ¿sí? Y las partículas de los objetos o la materia en estado líquido tiende a desplazarse, pero es un desplazamiento sutil, ¿sí? Se pueden desplazar de un lado a otro, no grandes cantidades de espacio, sino que es sutil, por lo tanto suelen igual chocar unas con otras, ¿sí? Son partículas que están un poco más desordenadas, no están tan ordenadas como las partículas en estado sólido. Los gases. Tenemos la materia en estado gaseoso. Bueno, acá no les puedo mostrar tanto, pero por ejemplo aquí en la imagen tengo un aerosol, tengo los gases que emiten los autos. Son es materia en una forma indefinida, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve que el auto está liberando gas y no tiene una forma definida, no es un triángulo, no es un círculo, no sale con forma de corazón ni como de, no sé, de rayo. Tiene una forma irregular, ¿sí? Y por lo tanto se adaptan al recipiente que lo contiene y son fácilmente comprimibles. Por eso es que, por ejemplo, los aerosoles, si usted toma un aerosol y lo agita, cuando vaya al supermercado o si va como a estas almacenes de construcción, Home Center, Easy, vaya a la parte como de pintura y tome estos aerosoles de pintura. Tómelo y agítelo al lado de su oído. Va a sentir como si estuviera líquido. Y por lo general estos envases están fríos. Eso significa que el gas ha sido comprimido. Y como está tan comprimido, se siente como si fuera líquido, pero en realidad es gas. Bueno, la pintura no, pero es como en los aerosoles, sí, aerosoles de limpieza, sí se puede dar cuenta que son de gas. O incluso los desodorantes como que puede ocupar la mamá, la hermana, el tío. Lo mismo, es materia en estado gaseoso. Y las partículas de los gases están muy separadas, por lo tanto tienen un espacio amplio y libre para desplazarse, por lo que chocan muy poquito unas con otras. ¿Sí? Y vamos a ver entonces el experimento. Lo que les había comentado. En realidad era para que pudiesen ver cómo el agua va cambiando de estados. Entonces teníamos el estado sólido. Se me cayó el hielo. Permiso, voy a recogerlo. Ay.
el agua en estado sólido. ¿Sí? Que si yo le aplico calor, por ejemplo, con mis propias manos, voy a generar que empiece a gotear, es decir, empieza a derretirse, empieza a cambiar de estado de la materia. Le estoy aplicando calor y este cambio se llama fusión. ¿Sí? Yo lo estoy cambiando de un estado sólido a un estado líquido. Y este estado líquido, si yo le aplico calor con el secador, por ejemplo, o con un encendedor, prefiero que ocupemos el secador. No lo voy a ocupar ahora para no generar como este ruido molesto, pero usted en su casa vaya al baño, tome el secador y aplíquele calor a esta agua que tiene en el recipiente. O si no, haga el experimento después con la supervisión de su mamá, su papá, de algún hermano o algún adulto que lo pueda acompañar. Se va a dar cuenta que el agua va a empezar como a desaparecer. En realidad el agua no está desapareciendo, sino que se está evaporando. Es decir, está cambiando de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Es como lo que yo les mostraba aquí. Si yo, por ejemplo, soplo la taza, nuevamente, voy a soplar la taza, me voy a dar cuenta que mis lentes se van a empañar. Es decir, hay agua que se eleva y que choca con el lente y que se conserva ahí y que se evapora. Entonces, vamos a ver ahora. El agua además tiene algo que se llama la capacidad de fluir. Voy a tomar el mismo hielo, que ya casi no queda, en un plato y el plato lo voy a inclinar. Voy a inclinarlo, entonces yo puedo ver que el agua puede fluir. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, una gotita de agua aquí y lo desplazo, lo cambio de posición, lo muevo, ¿sí? Voy a ver que puede fluir, es decir, puede escurrir de un lugar a otro, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si yo tomo... voy a tomar la goma. Voy a tomar una goma. La goma, si yo la tomo ahí, claro, en este caso escurre porque el plato está mojado. Pero si yo tomo, por ejemplo, un cubo, suele moverse, pero de una forma muy lenta. No tienen la capacidad, los sólidos, por ejemplo, los sólidos no tienen la capacidad de fluir tanto como el agua, que tiene una mayor facilidad para fluir. Además de eso, la materia en estado líquido, como les comenté, se puede comprimir, que es lo que aparece aquí. Por ejemplo, aquí les dejé un ejemplo de lo que ocurre con la jeringa. Si yo tomo una jeringa y le tapo el orificio y la empiezo a apretar y está en estado gaseoso, voy a ver que el agua sí se puede comprimir de una forma sutil, ¿sí? Es leve lo que se puede lograr, pero se logra. Entonces, vimos todo esto. Vimos que la materia tiene tres estados: sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Que se puede comprimir, que las partículas se desplazan y se mantienen en movimiento según su estado, ¿sí? Las partículas en estado sólido están muy juntitas, las partículas en estado líquido están sutilmente separadas, por tanto se pueden desplazar, y las partículas en estado gaseoso ya tienen un espacio libre de desplazamiento y no suelen chocar muy seguido. Además, los sólidos están rígidos, los líquidos pueden tomar el recipiente que lo contiene, los gases son altamente comprimibles en comparación con los líquidos. Entonces ahora vamos a resumirlo todo, vamos a juntarlo todo en un pequeño mapa conceptual que vamos a hacer juntos y juntas. Entonces, quiero que por favor piensen, les voy a dar tiempo para que vayamos registrándolo y todo. La materia tiene y volumen. Entonces, la materia tiene masa, muy bien, y volumen. La materia tiene masa y volumen. Ahora, la materia se puede representar o se puede ver, la podemos encontrar en tres estados. ¿Cuáles son estos estados? Sólido, muy bien, líquido y gaseoso. Perfecto. Si se dan cuenta, yo aquí estoy ocupando colores para clasificar la información. Me sirve para recordar, por ejemplo, lo que era sólido están en naranjo, los que eran líquidos están en verde, y los gases, ¿qué color era? Era morado. ¿Ven? Sirve para asociar la información. Entonces, tenemos que la materia tiene masa y tiene volumen, y que se clasifican tres estados: sólido, líquido, gaseoso. Un ejemplo de estado sólido es un cuaderno, muy bien. Un ejemplo de líquido puede ser el agua, ya, sí. ¿Qué más podemos encontrar en estado líquido? Ya, la lluvia,
Una taza de té, muy bien. Estuvieron atentos a la clase entonces. Ya. Ya, miren, yo puse la miel. La miel la podemos encontrar en estado sólido, si está fría, o si está como en una temperatura ambiente y hace calor, la podemos encontrar en estado líquido. Entonces yo puse miel en un día de verano. Y gaseoso, ¿qué podemos encontrar en estado gaseoso? Ya, los aerosoles. Ya, el vapor de la olla, muy bien. Miren, yo aquí puse un ejemplo súper típico y tradicional, que son las nubes. Las nubes están en estado gaseoso, ¿sí? De hecho, en el ciclo del agua se ve, por ejemplo, los 3 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Entonces, ahora vamos a ir a los sólidos. Los sólidos tienen y definidos. Entonces, ¿qué será que tienen? Miremos, por ejemplo, los líquidos. Tienen definida, pero su... Ya, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Los sólidos tienen... que... Ya, sí. Muy bien. Los sólidos tienen masa y volumen definidos, ¿sí? No los podemos cambiar. No los podemos cambiar de forma. Son rígidos. Que sean rígidos significa que tienen masa y volumen definidos, ¿sí? Por lo tanto, no pueden... Muy bien. No pueden fluir, ¿sí? Recuerden lo que hicimos recién. ¿Dónde quedó? Aquí está. No pueden fluir. Bueno, ahí sí se cayó, pero no es que fluya, sino que es por la fuerza de gravedad. Y no se pueden comprimir, si yo no puedo apretar este plato. Vamos por los líquidos ahora. Los líquidos no tienen masa definida, pero sí su volumen. Muy bien. Yo acá traspasé la misma cantidad de agua de un lado a otro, ¿sí? El volumen no cambió, cambió la forma, pero no su volumen, sino el espacio que está ocupando dentro del contenedor, ¿sí? Y los líquidos pueden fluir y son muy poco comprimibles. Y finalmente los líquidos no tienen masa ni volumen definido y pueden fluir fácilmente y también se pueden comprimir fácilmente. Entonces, armamos juntos y juntas este pequeño mapa conceptual. Sobre esto trabajamos la clase, ¿sí? Estas son las principales características de la clase de hoy. Si tienen alguna duda, puede volver al video, retroceder. Quizás se le ocurrió algo. Cuando se le ocurran ideas, anótelas, ¿sí? Es súper importante que pueda después investigar sobre sus propias ideas, ¿sí? Entonces, terminamos con la clase de hoy. Hemos visto lo que es la masa, que esta ocupó lugar en el espacio. Vimos los 3 estados de la materia. La siguiente clase vamos a ver los instrumentos de medición. ¿Qué instrumentos de medición ocupamos en un laboratorio, por ejemplo, para hacer mezclas? O cómo medimos la distancia de un lugar a otro. ¿Cómo puedo medir el tamaño de mi ventana? Todas esas cosas las vamos a ver en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Adiós.